De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual. Un enorme pelotón del ejército de la policía como una escuela de todas las cosas. A la carga, entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. Daniel Bustamante Martínez, Juan David Payán Fernández, Juan Diego Escobar Sarria, Juan Manuel Nieva Montenegro, Laura Lorena Barragán. Para empezar a hablar de la lucha obrera es importante tener claridad acerca de estos dos conceptos que son claves en esta presentación. Orden presidencial. Para poder entender los acontecimientos de la lucha obrera durante la década de los 40 en Colombia, debemos tener en cuenta sucesos previos a inicios del siglo, ya que esta lucha no es cosa de 10 años solamente. A continuación, aspectos claves de cada década previa a los años 40. 1910. La primera oleada huelguista de pretensiones nacionales. Intento de hacer una organización de cobertura nacional, influencia europea, revolución industrial. 1920. Obsesión obrera de ganar autonomía política y conquistar una representación gremial de escala nacional, huelgas petroleras y la derrota final del movimiento bananero del 28. 1930. En el 31 se expide la primera ley protectora de los sindicatos. Hay marchas de hambre en el 32 y en el 36 se crea la primera confederación sindical estable, la CTC. Ya un poco informados de lo vivido años antes, es hora de hablar de la lucha obrera en los años 40. Durante el gobierno de Eduardo Santos se intenta provocar una división del movimiento sindical, el cual había logrado su unidad a través de la CTC durante el gobierno anterior de López. Esta división tiene como propósito excluir a los comunistas y socialistas de las directivas de los sindicatos. Igualmente fue expedido el decreto 1485 del 42, mediante el cual se limita aún más el derecho a la huelga, y se establece prácticamente una conciliación forzosa en los conflictos laborales, conciliación que beneficia a los intereses de los empresarios. Se estableció un control oficial en el manejo de los fondos, se estableció la presencia de representantes del Estado en las reuniones sindicales y se prohibió que las huelgas se salieran de la discusión de los pliegos de peticiones. También se prohibieron las huelgas de los trabajadores de los servicios públicos. Después de estas tentativas de división, los sindicatos se unifican nuevamente en 1941. Para adherir a la campaña presidencial de López y respaldar posteriormente su segundo gobierno. Alfonso López Pumarejo, durante su segunda administración, brinda una reforma laboral antes pensada que en 1945 se implementaría y sería un acuerdo histórico. Esta intenta resolver los conflictos existentes en las relaciones entre obreros y patronos y crear así un ambiente que permita estimular el crecimiento, la modernización económica y el desarrollo industrial. Uno de los factores que explica el ataque permanente de la oposición de derecha al presidente fue su relación de relativa cercanía con las organizaciones sindicales y populares, y en general con los sectores de izquierda como el Partido Comunista. Al finalizar 1946, cerca de 165.000 trabajadores estaban sindicalizados y el 66% de ellos estaba afiliado a la CTC. Durante el periodo de gobierno del conservador Mariano Ospina, por la inconformidad de los trabajadores frente al descenso de los salarios, al desempleo y al empobrecimiento de la población, se incrementaron las manifestaciones de protesta en el país.
Hasta el 9 de abril de 1948 las huelgas fueron pocas, con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien había mostrado su apoyo al movimiento sindical liberal, y el advenimiento de la violencia se mostró que no había liderazgo del movimiento obrero, pues la inconformidad tomó múltiples expresiones. En el 46 se quebrantó definitivamente el esfuerzo unitario que se había mantenido desde 1919. Y nació finalmente la organización sindical más caracterizada y coherente que ha tenido el país, la UTC. Esta famosa organización predicó la autonomía plena de las empresas y los sindicatos frente al Estado y los partidos políticos. Para terminar, la dinámica sindical quedó de esta manera reducida a la negociación de pliegos y la celebración de los congresos de la UTC. Durante los años 40 se transformó el periodismo en el país. La inmediatez y la agilidad se convirtieron en premisas fundamentales tanto para las emisoras como para el público que las escuchaba y atendía fielmente, ávidos de nuevas noticias. La radio se posicionó como el medio preferido por las clases medias y las clases populares del país para enterarse de lo que estaba sucediendo, mientras que los periódicos se consolidaron como el medio de análisis en el que los políticos intelectuales pensaban y debatían los hechos ya acaecidos. En ambos se da el cubrimiento de importantes eventos en el acontecer nacional de carácter histórico, económico y cultural. Entre más personas escuchaban, mayores eran los controles por parte del gobierno. Es así como en 1936 comienzan a regularse las transmisiones de radio en medio de la pugna partidista que se había desatado en el país y se prohíbe dar noticias políticas en las emisiones. De esta forma se decreta el Estado como el administrador de las ondas radiales. Durante el Frente Nacional, el acuerdo político entre conservadores y liberales buscó la colaboración del periodismo para frenar la violencia política generalizada que se vivía en el país. Los medios de comunicación entendieron que debían de ser un vehículo para las ideas democráticas, más no de los idearios partidistas o de informaciones. Su compromiso, entonces, se dio con la defensa del régimen democrático y en contra de los fanatismos. Esto, sin embargo, generó un vacío en la memoria de una generación de colombianos respecto a los asesinatos selectivos, las expropiaciones y los desplazamientos forzados de la llamada época de la violencia. El poder de los medios de comunicación se evidencia en Colombia cuando en 1948 es asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán, lo cual desata un caos sin precedentes en la historia del país, generando que las emisoras buscaran entretener y orientar a las personas frente a la guerra. La violencia bipartidista que sufrió Colombia surgió del enfrentamiento de los partidos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal. De ideas contrarias y proyectos diferentes, los partidos se disputaban el poder. Sus enfrentamientos más notables son las diferentes guerras civiles que se llevaron a cabo en el transcurso del siglo XIX. Adicionalmente, la Guerra de los 1000 días, que transcurrió desde el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902, sembró un profundo odio entre estos partidos y sus seguidores. El conflicto surgió a partir de que la facción belicista del Partido Liberal se declaró en rebelión contra el gobierno conservador de Manuel Antonio San Clemente. Sus razones venían de antes y se enmarcaban en la Guerra Civil de 1895, en el fraude electoral de las elecciones de 1897, que dejaron a los liberales fuera de cualquier participación política. En el conflicto participaron Ecuador y Venezuela. Se libraron batallas entre fuerzas colombianas y las fuerzas extranjeras que apoyaban a los distintos sectores. La victoria se la llevó el Partido Conservador y una de sus consecuencias fue la separación de Panamá con el apoyo de los Estados Unidos. El Partido Conservador se mantuvo en el poder durante 44 años, desde 1886 hasta 1930. Este periodo, denominado la hegemonía conservadora, se caracterizó por una fuerte relación con la Iglesia, represión, despojo de tierras y se desentienden sectores sociales vulnerables. Aparecen sindicatos obreros, grupos organizados de campesinos, estudiantes e indígenas, entre otros.
alzando sus voces por las situaciones precarias que estaban viviendo. La represión desatada tuvo su punto álgido en la llamada matanza de los bananeros. Miles de trabajadores de la United Fruit Company fueron asesinados en el transcurso de una huelga convocada para solicitar mejores laborales. Finalmente, la hegemonía conservadora fue desmontada por la victoria del candidato del Partido Liberal, Enrique Olaya Herrera, en 1930. Durante esta época, los odios profundos sembrados a través de los años estallarían, dando paso al periodo denominado la violencia, que terminó en 1958 con la conformación del Frente Nacional. La violencia se caracterizó por confrontaciones armadas entre simpatizantes del Partido Liberal y Conservador, que dejaron como saldo 113.300 muertos aproximadamente y el desplazamiento de 2 millones de personas. Se presentaron desplazamientos, asesinatos, masacres, despojo de tierras por afiliación política a manos de grupos guerrilleros liberales y conservadores, policía, ejército y campesinos. Las confrontaciones en su mayoría se daban en el campo. Este periodo fue en realidad una suma de muchas y variadas violencias políticas, sociales, económicas y religiosas que bañaron de sangre al país durante más de 10 años. La falta de una reforma agraria que solucionara las problemáticas de los campesinos y terratenientes jugó un papel fundamental en el estallido de la violencia. Ya en 1934, Alfonso López Pumarejo asume la directriz del país. Aparece en escena Jorge Eliezer Gaitán, un político liberal cercano al pueblo. El asesinato de este personaje en 1948 recrudeció los enfrentamientos que se extendieron por todo el territorio nacional, dando paso al llamado Bogotazo. Que hasta los pejes comieron, fueron a coger fusil, unos bobos macheteros, pastores de unos marranos, de los que tenían Quintero, que serán los avispados. Ave María Jesús credo, Ave María Jesús credo, a la 1:30 en punto, bajo un avión bombardero. Jorge Eliezer Gaitán Ayala nació en Bogotá el 23 de enero de 1903. Fue jurista, que es una persona que se dedica al estudio del derecho, lo ejerce como profesión. Fue escritor, activista, orador, político nacionalista colombiano. Fue alcalde de Bogotá en el año de 1936 y también fue rector de la Universidad Libre entre 1936 y 1939, de la cual también fue catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte. Gaitán fue la figura política capaz de atraer a multitudes y entender el alma de Colombia. En 1928, de regreso a su patria tras finalizar sus estudios en la Universidad de Roma, fue elegido representante. Encabezó la protesta contra los conservadores que manejaban el país y en contra de la corrupción administrativa. Gaitán ocupó cargos políticos clave. Fundó en 1933 la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, UNIR. La UNIR se dedicaba a defender a los sectores populares y separados del Partido Liberal. Él estuvo al frente de la UNIR hasta su regreso al Partido Liberal en 1935. Gaitán fue el mejor representante y el más avanzado de aquella nueva clase dirigente que surgió durante la depresión económica de los 30 y mediante la elección del liberal Enrique Olaya Herrera. Gaitán era un líder que tenía y profesaba su sentir democrático. Daba fe en el pueblo para con él lograr una patria más justa e igualitaria, comprometida con la justicia, la libertad y la equidad. Gaitán muere el 9 de abril de 1948. En ese momento no solamente era jefe del Partido Liberal, sino también un ídolo del pueblo colombiano. La historia registró esos sucesos el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Gaitán. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él se hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito.
9 de abril de 1948. Es asesinado el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. El magnicidio y la violencia partidaria ya había sucedido antes del asesinato de Gaitán. Sin embargo, este acontecimiento en específico llevó al enfrentamiento político y la violencia a un nuevo nivel. En Bogotá se lleva a cabo la 9ª Conferencia Panamericana, en la cual se da el nacimiento a la OEA y la OTAN, como una intención de declarar el ejercicio del comunismo como una actividad fuera de la ley, por el temor estadounidense a la ya entonces política expansionista de la Unión Soviética. Ambas organizaciones pensadas como un freno estratégico a la propagación de la influencia soviética en América y Europa, estrategias que encontrarían su sentido en la viniente Guerra Fría. Paralelamente a la Conferencia Panamericana, aprovechando la coyuntura del evento, se organizan protestas contra el intervencionismo estadounidense en América. El Congreso Latinoamericano de Estudiantes convoca a jóvenes de varios países de la región. Su ideador y promotor, un entonces universitario de leyes de Cuba, Fidel Castro, que planeaba reclamar la devolución del Canal de Panamá, la devolución de las Islas Malvinas, la independencia de Puerto Rico y protestar contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. El 8 de abril de 1948, Fidel y Gaitán acuerdan una manifestación hacia la Plaza de Bolívar, donde el liberal daría un discurso. Una segunda reunión fue agendada para la tarde del día siguiente, con el fin de continuar la planeación de la manifestación, reunión que nunca se llevó a cabo, dado que una hora antes de la cita, dos hombres que, según testigos, venían merodeando a Gaitán por días, dispararon por la espalda del liberal causando su muerte. Uno de ellos desapareció entre la multitud y otro fue identificado como Juan Roa Sierra. Fue capturado por un policía que, pese a sus mayores esfuerzos, se vio superado ante una multitud enardecida que terminó linchando a Roa. Su cuerpo desnudo fue arrastrado por las calles, se convirtió en la bandera izada que daba inicio al Bogotazo. El corazón de los ciudadanos entra en llamas, Bogotá entra en llamas. Hubo levantamientos populares a lo largo y ancho del país. En la capital ocurrieron saqueos masivos y varias edificaciones del centro quedaron reducidas a escombros. El saldo de víctimas varía de entre 500 y 3.000 personas. Los daños materiales por los incendios fueron de 142 construcciones, incluyendo casas particulares, hoteles del centro de Bogotá. Algunos policías inclinados hacia el liberalismo dotaron de armas de fuego a la población. Otros policías arremetieron contra la muchedumbre arrebatada. Del Bogotazo brotó todo, concluye Mario Jursic. Y es que la violencia bipartidista que se venía dando durante el periodo que finalmente fue denominado como la violencia, 1925-1958, alcanzó su sangriento florecimiento tras la muerte de Gaitán. Empiezan a operar organizadamente ataques de facciones como las guerrillas de paz o pájaros o los chulavitas, que se articulan como grupos de autodefensa y paramilitarismo contra los grupos y guerrillas liberales, que se convertirían en antecedentes para el nacimiento de las FARC y el ELN. Seguiremos las ideas del mártir sacrificado. Otro es nuestro lenguaje, lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado.